Alejandro Berkovich con nosotros, Berko para los amigos. Buenas tardes. Berko? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por invitarme, chicos. Bueno, cuando uno ve estos números, son tremendos. Te habla de la pésima política que han aplicado. Sí, sí, la verdad que son 4.200.000 personas las que tienen problemas de empleo en la Argentina, entre ellos los desocupados y los subocupados. Los dos universos aumentaron fuerte, según los datos que dio a conocer ayer el INDEC, y realmente vale la pena repasarlos porque efectivamente es una cifra preocupante la de la desocupación, pero no es la única. No es solamente ese desempleo que por primera vez en 13 años supera el 10%, acá Sí. lo tenemos, del Llega a los 9,2 al 9,1 el primer trimestre del año pasado y ahora al 10,1 este año, sino que sumadas estas realidades, la de la subocupación y la de la ocupación demandante, completan un universo muy complejo. Déjame explicar Sí. elementalmente qué es esto. La subocupación engloba a la gente que trabaja menos horas de las que quisiera y que busca más trabajo. La desocupación a los que no tienen trabajo y lo buscan. Y la ocupación demandante abarca a los que tienen un empleo de 40 horas semanales, pero no les alcanza. Y esos, fíjense lo que trepa. Fíjense lo que trepan estos dos números. El 9,8 a 11,8 y el 15,3 al 17,5. Esos datos hablan de que se dio en el último año un proceso simultáneo de destrucción de empleos, pero también de destrucción del salario. Exacto. ¿Por qué? Porque no te alcanza y tenés que ir a buscar otro. Exacto. Hay algo más interesante que está en un número que suele ocultarse más, que es la tasa de actividad. No me quiero poner muy técnico, pero lo que ocurre en situaciones como estas es que como el salario baja, si hay una familia donde uno solo trae el sustento, sea el varón o la mujer, Sí. el cónyuge sale a buscar trabajo en circunstancias así y aumenta también el desempleo, porque ese que estaba en la casa inactivo ahora pasa a tener demanda de trabajo y por tanto al no tenerlo ser un desocupado. Claro, ¿Se porque si entiende? vos no buscas trabajo, no contás como desempleado. Exacto. Ese es el tema. Cuando bajan los sueldos, Claro. empieza a ocurrir que alguien que no lo tenía, pero que no lo buscaba, lo empieza a buscar, porque dice, no alcanza con lo de mi marido, no alcanza con lo de mi mujer, salgo yo. Bueno, por todos esos factores aumentó el desempleo 1 punto en el último año y superó por primera vez desde 2006 la marca del 10%. Por eso te habla de las malas políticas públicas y la destrucción del salario. Sí, sí, por La supuesto. destrucción del salario es tremendo. Y no hablemos los jubilados indigentes, ¿no? No, por eso. Hoy ya tener un ingreso no garantiza ni superar el umbral de pobreza. Se conoció esta semana 30.000 pesos para La no canasta. ser pobre, una familia tipo en la Argentina. Y tampoco tener un empleo garantiza llegar a fin de mes. Por eso empieza a surgir este fenómeno de gente inactiva que se suma al mercado laboral. Fíjate, acá está toda la población económicamente activa. Sí. Y su separación en ocupados, plenos, ocupados no demandantes, que son estos, dentro de los 13 millones de población activa, y después la desocupación, la subocupación y la ocupación demandante de empleo. Pasa a la siguiente, Terra, porque hay algo que empieza a ser muy, muy grave, que es cómo se descompone este número. Fíjate, acá tenés la presión sobre el mercado de trabajo. Este es un número que saca el CEPA, seguí adelante. Es un número que habla de esto, de la tasa de actividad mezclada con la presión sobre el mercado laboral. Pero fíjate vos acá, cantidad de desocupados en la Argentina, en base al INDEC se puede estimar que 1.338.000 están desocupados dentro del universo que mide el INDEC, y esto es en toda la población argentina. 2 millones. El INDEC mide 31 aglomerados. Seguí adelante, porque quiero mostrarles mujeres y jóvenes. Sí, que son los ¿Cómo- más afectados. ¿Cómo se nota lo más afectado? Bueno, primero los conurbanos. Geográficamente, acá tenés que en los partidos de Gran Buenos Aires hay una desocupación ya muy por encima de los 2 dígitos, 12,3%. 11,7% en el Gran Rosario, 11,3% en el Gran Córdoba. Y fíjate, pasa en todos los conurbanos. Esto se está viendo también, Carla Gallego, se está viendo en los números electorales. Y centros industriales también. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero en todos los Gran conurbanos. Rosario. Gran Rosario, Industrial. Córdoba, Fíjense, Ushuaia. fíjense cómo fue esta elección en el último domingo en Santa Fe.
cómo el voto castigó tanto al oficialismo a nivel nacional, que quedó relegadísimo, Como al socialismo. como al socialismo. ¿Por Claro. qué? Porque la gente percibe que hay un problema en su realidad económica y eso pasa en todos los conurbanos. Se creía que era un fenómeno exclusivo del conurbano bonaerense. Y sin embargo, lo que mostró este cruce de los datos del INDEC con los cruces de Rosario de la semana pasada y de las otras 3 provincias donde hubo elecciones también, es que en todos los conurbanos del país anida ese descontento con el empleo, con el salario y con la inflación, Que básicamente. donde están las grandes urbes, ¿no? Sí, sí. Claro. O sea, la mayor cantidad de población vive alrededor de la capital. Pero en todas. En todas. En todos todas, no lados. solo en la de Buenos Aires. Sí, seguro. No, no, en todas las las grandes capitales. provincias. Lo que se El pensaba... Gran Rosario, el Gran El Córdoba. Gran Córdoba, lo que se pensaba en el gobierno es que era un fenómeno del GBA, Ah, seguro. un fenómeno del conurbano bonaerense, que es donde está la potencia electoral del peronismo. Pero no, pasa también en el Gran Buenos Aires, pasa en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba y en otros conurbanos. Por eso este número es más alto acá que en el promedio de la desocupación. ¿Por qué? En la ciudad de Buenos Aires es menor, porque en las provincias es menor. Y seguí adelante, que ahora viene el corte etario y el corte por género. En la ciudad de Buenos Aires, el INDEC mide 7,2% de desocupación y la Dirección de Estadísticas de la ciudad mide 10,7% de desocupación. Hay una divergencia. Hay una, sí. De todas maneras... Enorme. Sí. 3 puntos es mucho. Una divergencia enorme. Tiene que ver con metodologías, tiene que ver con el periodo ventana que toma cada una de los entes estadísticos para medir quién está desocupado. ¿Cuándo buscaste? A vos te preguntan, ¿cuándo buscaste empleo? Claro. En las últimas 2 semanas, en las últimas 3, en el último mes. Seguí adelante, Ahí Terra. varía. Lo realmente impactante es esto. Acá Fíjense, está el tema. varones y mujeres. Jóvenes. Entre los varones la desocupación es 9,2%, entre las mujeres 11,2%. Hay 2 puntos de diferencia que son Muchísimo. cruciales, que son un montón de gente. Mirá. Uno está debajo del promedio, el otro está por encima del promedio. Y fíjate esto, que es el caso extremo. Varones de menos de 29 años, 18,5% de desocupación. Mujeres de menos de 29 años, 23,1% de desocupación. Terrible. En el caso de las mujeres, entre las jóvenes es el doble que en el promedio. ¿Se entiende, no? Sí, 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 Del totalmente. 11 al 23, más El doble, del más doble. del doble. Entre los varones también es más del doble la desocupación de los jóvenes que la del promedio de los varones. Ahora, fíjate vos este número aislado, no comparado ni con el promedio de las Tremendo. mujeres ni con el de los varones. Este número solo. Este número, lo que sufren las mujeres de menos de 29 años en Argentina, es peor que lo que sufríamos todos los argentinos en el año 2001-2002. Aquel pico de desempleo de Sí. 21,5 que tuvo Domingo Cavallo en diciembre de 2001, y que incluso él en ese momento ya, fíjense, un pionero, dijo, son mentiras esas estadísticas. Fue Bueno, pionero, sí, sí, sí. era verdad, por supuesto. Esto es peor de lo que entonces sufríamos ¿Y todos cuáles los son las argentinos. causas que están detrás de estos números? El trabajo. Mira, Creación de puestos de trabajo. No hay. Estamos hablando en muchos casos del primer trabajo, en el Sí. caso de los jóvenes. Bueno, para los jóvenes no hay ni oportunidades en nuevos sectores de la economía, porque no generan gran cantidad de empleo. En general en el Estado tampoco lo hay, porque se congelaron las vacantes. oportunidades, las vacantes, las oportunidades de carrera. No hay renovación, digamos. Entre los científicos acaban de recortar cantidad de empleos del INDEC, pero otra cosa preocupante es cómo aumentó la desocupación juvenil en los últimos 2 años. Hace 2 años, en el primer trimestre de 2017, la desocupación de las mujeres menores a 29 años era del 19%. Ese incremento del 19 al 23 y pico es lo que muestra el agravamiento del cuadro social para ese sector de la población. Y claro, ¿qué pesa? Decís vos, Carla, ¿y qué pesa? Ser madres. En el caso de las que son madres jóvenes, ser madres. En el caso de las que no fueron madres todavía, el riesgo que los empleadores Que sean ven madres. en que sean madres en lo inmediato. Es la edad crítica para las mujeres para conseguir un empleo, Sí. y realmente no hay políticas Es públicas así. para ayudarlas a conseguirlo. Pero por ese motivo, el eje de campaña hoy en Rosario del presidente Macri, ¿cuál fue? Moyano. Contanos, Moyano. El costo del trabajo. El costo del trabajo. Y lo hace a propósito, porque omite contar lo que aumentó el gasoil, lo que aumentaron los peajes. Él no cuenta eso. Él cuenta que los camioneros son caros. Esta es la realidad. Porque piensan como un empresario. Es así, si uno lo ve en términos de salario real, los trabajadores en Argentina, sin lugar a dudas, no son caros hoy, Gallego, al revés. Al Estamos revés. más baratos que nunca. Gracias, Marco. Gracias, Ale. Y hasta acá llegamos nosotros. ¿Está sola Luciana Rubinska? Ay, pero Saronia no tenemos no nos quien se reta. ponga nervioso. Zafamos, no vino Saronia, no nos reta.